del ataque del enemigo. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, ¿sí? Verso del 11 al 17. Yo creo que muchos ya que conocen este pasaje, nos damos cuenta de que el Señor nos quiere hablar. Sabemos que nosotros, dice la palabra, que somos soldados de Jesucristo, ¿eh? Dice que todo aquel, ¿sí?, que está en Él, dice, es que milita en las cosas del Señor, ¿sí? Dice la palabra que nosotros somos de esa milicia, ¿eh? Somos nosotros soldados de Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 11, como también Cristo, como nuestro capitán que va adelante, ¿verdad?, Él también nos dice, ¿verdad?, cómo debemos hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Dice así, el verso 11, a la letra dice así, vamos a leerlo todos, por favor. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vístanse de la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí nos están hablando acerca de la armadura de Cristo Jesús, ¿verdad?, que nos da al creyente, ¿sí? Es una armadura que también, hermano, es para defendernos, ¿no?, de las acechanzas del enemigo. Mira, el enemigo tiene un buen ejército. Dice que él tiene principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Entonces a ellos también tenemos que hacerle frente, pero el Señor siempre va delante de nosotros, ¿verdad? Nos está dando las armas, ¿sí? ¿Cuáles son las armas que el Señor nos está dando? La verdad, ¿sí? La verdad es Cristo, es el Espíritu Santo, es la palabra. Y dice que se vistan de la coraza de justicia, que nuestras obras sean justas, ¿verdad? También dice, se cálcense los pies con el apresto evangelio de la paz. ¿Sí? Nos da un calzado, ¿verdad? O sea, que caminemos conforme, ¿sí?, a lo que el evangelio nos pide, ¿verdad? Y dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Entonces la fe le va a resistir al diablo, ¿verdad?, para apagar todos los dardos de fuego que nos manda el enemigo. Dice, y sobre todo, tomar el yelmo de la salvación, que es el casco, ¿verdad?, que el yelmo es un casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de verdad. Entonces vemos, hermano, que aquí el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es un arma poderosa. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo, hermano. Entonces tenemos que considerar, ¿sí?, en esta parte que estamos leyendo, la capacidad operativa que tiene el enemigo, ¿no? Tiene una capacidad muy tremenda, ¿sí? El diablo, mire, hermano, no lo va a encontrar con cuernos, ¿verdad? No. El diablo, mire, es el ser más perfecto que salió de las manos de Dios, lleno de conocimiento y de sabiduría, hermano. Entonces el diablo no es cualquier, mire, hermano, cualquier demonio, hermano. Tiene mucha capacidad y tenemos que conocer su forma de actuar, ¿sí? Cómo él actúa, cómo él nos confronta con las tentaciones que nos pone. Mire, él es muy astuto, hermano. Es la serpiente muy astuta, ¿sí? ¿Y qué es lo que trata Satanás? ¿Qué es lo que procura evitar de nosotros, hermano? Que la palabra de Dios
¿sí?, no pueda gobernar, no reine, ni controle el corazón del hombre. Ese es el propósito del enemigo, ¿sí?, que la palabra de Dios no rinda fruto en nosotros, porque sabe él que es una buena arma que el Señor nos dejó. Y recordemos, hermano, cómo enfrentó el Señor Jesús al enemigo, ¿verdad? Cuando lo tentó, él también usó, ¿sí?, la espada del Espíritu, que es su palabra, ¿verdad? Y el enemigo le tentaba y le decía que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Veamos cómo se defendió con la palabra del Señor Jesús. Nunca lo reprendió, y él siendo Dios, ¿verdad?, nunca lo reprendió. Al contrario, lo resistió con la palabra. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros le demos mucha importancia a la palabra. Porque si no le ponemos mucha importancia, sí, el diablo va a querer hacer lo que quiere con nosotros, ¿sí? Él va a hacer lo posible porque esa palabra no llegue a nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que se revela en la palabra? Que es Dios. Entonces, si el enemigo se ataca, él va a oponerse para que Dios no se nos revele a nosotros, a nuestra vida. Y una vez que estemos sin conocimiento de Dios, Él va a hacer lo que quiere. Por eso dice la palabra del Señor, que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento de Él. Sí. Entonces, hermano, el diablo sabe, ¿sí?, que no quiere que Dios se nos revele a nosotros, ¿no? Porque Él sabe que la primera función de la Biblia es que la Biblia está dando testimonio de Jesucristo y en ellas vamos a encontrar la salvación. Por eso mucha gente hoy en día, mire, hermano, está tan alejada de la palabra. Y aún podemos decirlo que dentro de la iglesia hay hermanos que pues no le ponen tanto interés a la palabra del Señor. Y eso debe ser muy importante para nuestras vidas. Porque si no sabe usted la palabra del Señor, que en ella también está el plan de salvación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ahí está el plan, hermano. Y el diablo va a decir, no, que no lo conozca. Está bien que seas así, que vayas a tu iglesia, que adores a Dios, ¿sí?, pero no conozcas nada de esto. Así quiere tener a la gente, ¿sí?, que practique una religión, sí, qué bonito, ¿eh?, que vaya y que lleve sus diezmos, que lleve sus ofrendas, que haga lo que tenga que hacer, pero que la palabra no se le revele, que no conozca el plan de Dios, que no conozca cómo Dios nos bendijo en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo y que a través de Jesucristo nos iba a dar salvación, redención, santificación, todo lo iba a hacer. Y que a través del Espíritu Santo, ¿sí?, íbamos a recibir todas esas bendiciones. Él no quiere hacer que nosotros lo entendamos, ¿sí?, y también no quiere saber que nosotros aprendamos que las palabras fueron inspiradas por Dios, que salieron del aliento de Dios. ¿Sí? La palabra también trae consuelo a la vida, hermano. Amén. Muchas personas viven así, están sufriendo porque ignoran la palabra, porque la palabra dice que trae consuelo a nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces, si la Biblia trae todas estas bendiciones, ¿por qué el enemigo la está atacando? Porque usted no quiere que esas bendiciones usted las tenga, hermano. Si usted quiere ver en el Salmo 119, hermano, ahí va a encontrar 176 versículos que hablan acerca de la palabra. Es el salmo más grande que hay en la Biblia. 176 versículos que si usted los lee, se va a dar cuenta, ¿sí?, de cuánta vida tiene la palabra ahí, hermano. ¿Por qué quiere que Dios que la conozcamos? Porque en ella vamos a encontrar, mire, hermano, todo lo que necesitamos para nuestra vida, ¿sí? Y entonces vemos que no solo la Biblia, como les decía el domingo, no solamente es un libro de información, sino de formación. En ella usted va a encontrar varias cosas muy interesantes. Miren, vamos al primer texto, por favor, en 2 de Timoteo. Ahí estamos cerca. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? ¿La tenemos? Capítulo 3, 15 al 17, por favor. Le dice Pablo a Timoteo en esta parte de la Escritura, ¿sí? Desde el verso 14 vamos a dar la lectura.
al 17. Le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vea usted aquí las características que tiene esta palabra, ¿sí? Si usted ve lo que dice, entonces es el manual de Dios para nuestra vida, ¿sí? El domingo les comentaba y yo les decía que el Creador, Dios, nos hizo a nosotros, nos formó, nos creó, ¿sí? Y una vez que nos crea, ¿verdad?, nos da la palabra y ese es el manual para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que funcionemos de una mejor manera, ¿verdad? Sí. Para que nosotros vivamos de una vida más agradable para nosotros mismos y para Dios. Pero esa tiene dos cosas muy importantes que leímos, ¿sí? Primero, te puede hacer sabio para conocer a Jesucristo y recibir salvación, ¿sí? Entonces, si la gente no busca en la palabra, pues nunca va a llegar a conocer quién es Cristo Jesús, ¿sí?, ni cómo va a obtener la salvación. Gracias a Dios que ya nosotros llegamos a ese conocimiento, ¿sí? Pero también nos va a ayudar a crecer espiritualmente, porque nos capacita para toda buena obra, es lo que decía la palabra. Y vamos a pedir la primera característica de ahí. Dice que la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para enseñar, ¿sí? Sí, dice, la enseñanza. ¿Y qué es enseñanza? Sí, eso es lo que debemos preguntar. ¿Qué significa la palabra enseñanza? La palabra enseñanza es aquello que te va a transmitir conocimiento, aquel que te va a transmitir ideas, experiencias, habilidades, hábitos, ¿sí?, que una persona tiene y se las quiere transmitir a otra, ¿sí? Esa es la enseñanza. Entonces, si la palabra de Dios dice que es enseñanza, ¿sí?, entonces lo que Dios quiere, que la otra persona, que somos nosotros, la podamos aprender, ¿sí? ¿Y qué quiere que aprendamos de Él? ¿Sí? Pues que lo conozcamos, ¿sí? ¿Qué más? Que lo admiremos, que le amamos, ¿sí? Mira, hermano, es algo muy bonito. Dios quiere a través de la palabra transmitirnos conocimientos, hermano, ¿sí?, habilidades, hábitos nuevos, hermano, que vaya quitando y nos vaya limpiando todo aquello que adquirimos en el mundo. Entonces solamente a través de la palabra vamos a encontrar todo este beneficio, hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aprender si nosotros no la leímos, ¿verdad? Sí. Otra cosa muy importante que es la palabra, dice que es redarguir, ¿sí? ¿Y qué es redarguir, hermano? ¿Sí? Es amonestar o llamar la atención a alguien, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos salimos del camino, ¿sí? Y cuando nosotros nos salimos del camino verdadero, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor? Nos va a ayudar, ¿sí? Primero nos va a decir, mira, vas caminando mal, ese redarguir. Entonces la palabra nos confronta cuando la leemos y nos dice, no estás caminando como debe de ser. Entonces Dios quiere traernos, hermano, al camino verdadero. Por eso dice que es útil, primero para enseñar, ¿sí?, y luego para redarguir, hermano, ¿sí? Entonces Él quiere que nosotros nos volvamos. Entonces va a decir la gente, bueno, ¿sí?, ¿y de qué me va a redarguir? Si yo no mato, ¿sí?, si yo no peco, si yo no hago esto, si yo no soy como los maleantes que venden droga. Mira, hermano, a veces hacemos con nosotros,
nos justificamos, ¿no?, delante de la persona, pero la palabra de Dios es tremenda, ¿no?, cuando nos confronta. Sí. Les voy a dar un texto para aquellas personas, ¿verdad?, si nos están escuchando, que se sienten justos. Dice en Romanos capítulo 3, miren, dice que a veces nos queremos justificar delante de Dios y no es así. Dice en Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino. No conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces veamos, hermano, que antes haciendo, ¿verdad? Sí. Mire, por la gracia de Dios, Dios nos alcanzó. Sí. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y digamos usted una cosa, hermano. Usted, si era enemigo de Dios, ¿sí?, ¿lo iba a ir a buscar? Si era enemigo. Yo creo que nadie que tiene un enemigo va a ir a buscar a su enemigo, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjese qué amor tan grande. Que Dios sí nos fue a buscar, nosotros que éramos enemigos, hermano. Él nos alcanzó, ¿sí? Él nos mostró su bondad, su amistad, ¿sí? Y Él nos trajo de regreso al camino. Por eso es muy importante que nosotros sepamos de dónde el Señor nos trajo, ¿sí?, de dónde el Señor nos alcanzó para traernos a un camino justo. Y una vez que nos salimos de ese camino, dice que la palabra es útil para corregir, ¿sí? Y cuando dice que es útil para corregir, ¿sabe qué es lo que hace el Señor con la palabra? ¿Sí? ¿Sabe qué hace? Nos enseña cómo regresar otra vez al camino. Esa es la palabra, ¿verdad?, corregir, ¿sí? Nosotros íbamos mal, y el Señor a través de la palabra nos dice, no, no es por ahí, mira, ven, corrige, es por acá, mira, ¿sí? Vamos a hacer unas modificaciones diferentes a tu vida, porque vas caminando mal, ¿sí? Entonces para eso es la palabra, para corregirnos. ¿Y para qué más, hermanos? Para instruirnos, dice la palabra. Entonces ve cómo es el manual de Dios, ¿no? ¿Sí? Enseña, redarguye lo que hemos echado mal, nos corrige, nos vuelve a meter al camino y nos instruye, hermano. ¿Y qué es una instrucción? ¿Sí? Instrucción, hermano, ¿sí?, es prepararnos, ¿sí?, para que realicemos cierta actividad, ¿sí? Instrucción es darnos capacitación, ¿sí?, es darnos educación para permanecer en el camino correcto. Todo lo que hace Dios, ¿no? Primero ve que nos salimos del camino, luego nos redarguye y nos dice, no, por ahí no es. Y luego ya que llegamos al camino, nos dice, ahora sí, te voy a instruir para que tengas una buena vida. Porque así dice, el propósito es para que el Hijo de Dios llegue a ser un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, entonces la palabra de Dios es el manual para nuestras vidas, para que podamos dar el fruto que Él quiere, ¿sí? Y mucha gente no lo entiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé cómo lo lee, ¿verdad? También hay que ver, ¿sí? La palabra de Dios, hermano, es tan preciosa, ¿sí? Eso es lo que te va a dar consuelo a tu vida y te va a dar también una formación como la que Dios quiere darte, hermano. Amén. Y tenemos que conocerla. Por eso el diablo no quiere que tú llegues a la palabra. Por eso él se va a oponer siempre a que la palabra no te rinda a ti, no llegue a que tú la pongas por obra a tu vida. Ese es el ataque del enemigo. Mira. Vamos a leer una parte nuevamente, hermano. Vamos a pasar a otra parte, por favor. Por favor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Ahí vamos a ver cosas muy interesantes, hermano.
Fíjese cómo esta parábola habla acerca de la semilla, que es la palabra. Habla también, hermano, de cómo el enemigo viene a robar la semilla, ¿sí? ¿Y qué es cuál es su artimaña para eso? Vamos a leerlo. Mateo 13, verso del 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, por lo cual a 100, el cual a 60, y el cual a 30 por uno. Y el que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, dice así la palabra. Amén. Entonces vemos esta parábola, ¿verdad?, que el Señor habla, y a veces creemos, hermano, que esta parábola es para los que apenas van empezando en el camino del Señor. No, hermano, esto es, ¿sí?, para la iglesia, esto es para nosotros, para los que ya estamos dentro del camino, hermano, ¿sí? Y entonces Él le da la interpretación y le dice en el verso, por favor, ¿sí?, 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, ¿sí? Y entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino, ¿sí? Entonces vemos que un camino, por lo regular, es un lugar muy pisado y muy duro, ¿sí?, donde transita la gente. Me imagino que el sembrador salió y avienta la semilla, y parte dice que cayó en ese camino, ¿no? ¿Sí? Y él pone un ejemplo, que como el camino es duro, la semilla no entra, ¿sí? Y esto es algo, hermano, mire, los terrenos que está hablando aquí, el terreno de camino duro, camino de pedregales, camino de espinos y camino bueno, ¿sí?, se refiere al corazón del hombre. Entonces, cuando el corazón del hombre es muy duro, ¿qué pasa? Que la palabra se queda en la superficie. Hay que trabajar primero el corazón, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Como no tiene profundidad, no entra la semilla, entonces viene el malo y se la arrebata. Sí, arrebata la semilla. Dice que lo que fue sembrado junto al camino, viene y lo arrebata, hermano. Sí. Entonces vean cómo el enemigo, ¿sí?, con su astucia, ¿qué es lo que quiere? Que la palabra, ¿sí?, que es la semilla, no rinda fruto en el corazón de la persona. Ese va a ser su ataque siempre, hermano. Va a ser, ¿verdad?, que el hombre no le entienda la palabra y se desespere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido trabajado todavía. ¿Sí? Entonces, hay muchos así, ¿no?, aún dentro de la iglesia, ¿sí?, que escuchan la palabra cada 8 días o cada vez que hay culto, ¿sí?, y como tiene su corazón todavía duro, ¿sí?, no alcanza a penetrar la palabra. Y la palabra es vida dentro de él. El domingo lo estuvimos viendo. Pero también dice otra parte, cuando el enemigo ya triunfó aquí, en estas personas, ¿sí?, pero también tiene otra astucia, ¿no? Miren el verso 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Tropieza. ¿Sí? Entonces veamos que aquí es otro tipo de terreno, pero ese terreno ya hay
piedra, ¿verdad? Y debajo de la piedra hay humedad. Entonces parte cae ahí, y como tiene humedad, y la piedra pues luego se calienta con el sol, tiene lo que necesita la semilla, y entonces empieza a salir la plantita, ¿verdad? Pero como no tiene buena raíz, sale el sol y la quema. ¿Sí? Y dice que eso que pasa, ¿sí? ¿Es por qué? Porque le falta raíz, le falta estar bien, ¿verdad? Ligada a la tierra para que pueda producir eso. Y dice que esto es, ¿por qué? Porque viene la aflicción, hermano, o la persecución. ¿Sí? Y mire, y a veces pasa así, usted quiere ajustarse a las normas de la palabra. Usted le escucha y dice, sí, esto me hace falta, eso es lo que yo quería que me dijeran, ¿eh? Y ya Dios le habló. ¿Sí? Pero como no tiene buena raíz, ¿qué pasa? ¿Sí? Que se acaba, ¿sí? Se seca, ¿sí? Esa palabra. Pero dice que cuando viene la aflicción o la persecución, la quema. Veamos algo muy interesante. A veces decimos que cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, las enfermedades, y que a veces ya no queremos seguir en el camino del Señor, algunas veces así la aplican. Pero mire, hermano, ¿cuál sería la aflicción en un joven? Cuando este joven, ¿verdad?, está en la escuela y tiene que pasar a otra escuela más superior, aprender más. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que él quiere ajustarse, él sabe la palabra del Señor, pero empiezan ahí, hermano, las persecuciones. Empiezan ahí las aflicciones cuando los mismos jóvenes empiezan a presionarlo. Empiezan a ver que el joven es diferente, como es cristiano. Entonces este joven se comporta de una manera diferente y todos lo ven y empiezan a criticarlo, ¿eh? Empiezan a meterle presión y empiezan a decirle, oye, tú eres medio raro, ¿sí? Yo no veo que tienes novia, yo no veo que, ¿verdad?, igual a la mujer. Y entonces empiezan las presiones. ¿Y tú por qué no vas con nosotros a convivir? ¿Por qué te apartas? Y entonces todas esas presiones, hermano, en la juventud, ¿qué pasa? Que no dejan que la palabra, ¿sí?, se afirme bien. Eso es lo que el enemigo va a hacer, ¿sí?, en los jóvenes. En las personas adultas, ¿qué es lo que hace en su trabajo? Hace lo mismo, hermano. ¿Sí? Y no crea que ahí lo van a perseguir también, ¿sí? Y el enemigo lo va a tentar y le va a poner la tentación, ¿sí? Si esa persona ya es casado, esas son las tentaciones que va a poner el enemigo. ¿Con qué finalidad? Para que la palabra no rinda el fruto que tiene. Y el que fue sembrado entre los espinos, dice, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Dice que el afán y el engaño de las riquezas. Mira, hermano, hay gente rica, hermanos ricos, pero que no son engañados. Hay que entender esto. ¿Sí? A veces lo aplicamos a que llegan al camino y que a veces por hacer más riquezas, ¿sí?, la palabra es ahogada, que los espinos crecen más y ahogan la palabra del Señor, ¿sí? Pero lo que Dios nos muestra aquí es algo, hermano. Las riquezas, ¿sí? ¿Qué es una riqueza, hermano? Todos tenemos riquezas, ¿no es así? ¿Sí? Pero dice el Señor que el engaño de las riquezas. Pero aquí lo que Dios nos está tratando es, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus verdaderos valores, hermano? ¿Hacerte rico? ¿Sí? ¿Cuál es? Porque la sociedad te va a poner una serie de valores muy diferentes, hermano, a lo que dice la palabra del Señor. Allá en el mundo te van a decir que el valor más grande es que tú tengas dinero, ¿sí? Y si tienes dinero vas a tener poder y vas a poder tener lo que tú quieras. Esos son los valores de la sociedad. Pero los verdaderos valores, ¿sí?, no debes dejar que te engañen, hermano. Porque uno de los valores más grandes que Dios te ha puesto en tu vida es tu familia. Ese es uno de los valores más grandes, hermano. Y ahí el enemigo es donde quiere hacerme llama. Es ahí donde no quiere que la palabra llegue. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque sabe, hermano, el enemigo, ¿sí?, que tú tienes toda la responsabilidad como varón
encaminar a tus hijos en el buen camino. Eso es lo que el enemigo no quiere hoy en día. Mire lo que dice, por favor, vamos a buscar un texto en Deuteronomio, por favor. Sí. En el capítulo 6. Sí. Todos conocemos esta parte, o lo hemos leído, o lo hemos aplicado alguna vez cuando vamos a compartir la palabra, ¿verdad? Sí. Cuando vamos a compartirla, que vamos a visitar una familia, pues es muy fácil hablarla, hermano, mire. Sí. Y luego a veces hasta las tenemos, mira, hermano, colgadas en nuestra casa. Ahí las tenemos. Sí. Las tenemos ahí como adorno, ¿verdad? Para que vean que nosotros somos cristianos. Pero ¿qué tanto estamos practicando esto? Mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, verso, ¿sí? Del 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí, hermano? Que usted tiene una riqueza que Dios le ha dado, ¿sí? Nosotros como varones, ¿verdad? Cabezas de la iglesia, digo, también, pero también como de nuestras familias, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de proveer a nuestros hijos lo que necesitan. Dice que debemos ser proveedores, tanto de lo que ellos necesitan en lo material como en el alimento. Pero también tienen una necesidad espiritual, la familia. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros, ¿verdad? Debemos tomar nuestras responsabilidades también. ¿Cómo? Cabezas de la iglesia. ¿Y cómo debemos nosotros actuar en esa situación? Dice que las palabras que el Señor nos ha mandado hoy estarán primero sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién? Del padre o de la madre. Deben de estar ahí. Primero deben de llegar a la cabeza de la iglesia y también a la cabeza de la familia. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino. Sí. Hermano, hacemos esto. Sí. Cuando llegamos a la casa nos sentamos con nuestros hijos. ¿Recordamos la palabra? Sí. ¿Qué hablamos cuando llegamos con nuestros hijos? Cuando llegamos del culto, ¿cómo estamos? ¿Verdad? ¿Cómo te pareció? Pero a veces, hermano, hablamos cosas que no tienen nada que ver la palabra, ¿no? Sí. Y eso a veces a todos nos pasa, ¿no? A todos, ¿sí? Que llegamos y dicen, pues no me gustó tanto, y empezamos a hablar cosas que no van, ¿verdad? Y no me gustó que la hermana me haya dicho esto, ¿verdad? Y vimos que se hizo esto, ¿sí? Ya no son las palabras del Señor, sino son tus palabras que empezamos ahí a hacer, ¿verdad? Y a mover, ¿sí? No, dice que las palabras del Señor hablarás con tus hijos. Si llegamos, hermano, nos sentamos a la mesa y hablamos con nuestros hijos, ¿sí? Acerca de la palabra, ¿cómo te edificó? ¿Sí? Y dice que cuando vas por el camino con ellos, les recuerdas la palabra. Cuando te acuestas, hermano, les hablas acerca de la Biblia. Y cuando te levantas también, oras por ellos. Es bien tremendo. Es tremendo esto, mire, hermano, y nos confronta a todos, ¿sí? Porque a veces nosotros mismos, ¿sí? Ni les hablamos a nuestros hijos, ni a veces oramos por ellos, ¿sí? Ni los bendecimos y se van, ¿sí? Y menos va a ser, hermano, que hablemos de la palabra. O tienen un momento para hablarles a ellos de la palabra del Señor, enseñarles, ¿sí? Yo creo que debe de haber un momento, ¿no?, para ellos. Y dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, ¿sí? Entonces veamos qué tan importante es, ¿sí?, que esa señal, ¿verdad?, en tu mano, ¿sí?, debe de enseñar, de llevarlos, ¿verdad?, dirigirlos, cómo deben de hacer las cosas.
Mire, hermano, hay veces que nosotros, y platicando hace rato con mi hijo, les comentaba acerca de algo que sucedió, hermano. ¿Sí? Y esto es para que lo tomemos en cuenta. Y esto es acerca de un pastor. ¿No? Y este pastor, ¿sí?, era un pastor muy, muy atento. Le hablaban sus ovejas y él iba, hermano, y les llevaba palabra, les llevaba todo. Era bien atento. El pastor puede venir, sí, como no iba, no importaba la hora. Él siempre, a sus ovejas, a su iglesia, siempre la tenía muy bien atendida. Pero tenía también familia en su casa. Y su hija le decía, papá, necesito hablar contigo. Hija, voy a salir, tengo que ir a ver una familia, por favor. Cuando regrese hablamos. E iba. La niña la esperaba. El pastor llegaba muy tarde, ya la encontraba dormida. Y al otro día ya le hablaba, el pastor, que necesito así, iba al culto, se iba. Mire, todo, un servidor en la iglesia muy bueno. Pero la hija quería, papá, ¿cuándo hablamos? Hija, sí, ya nada más, déjame desocuparme. Nunca llegaba. Tenía más atención para la iglesia. ¿Sí? En un momento en que la hija le habla el teléfono. Y el pastor contesta, ¿sí? ¿Quién es? Oiga, pastor, necesito que si me puede dar una cita. Sí, ¿cómo no? A la hora que usted guste. Bien, papá. Además te quiero, bueno, no le decía papá, ¿verdad? Dijo, está bien, pastor. Dice, nos vemos a tal hora el sábado, ¿sí? ¿Y para quién es la cita? ¿Cómo te llamas? Y le dices, pues soy fulana de tal. Dice, oye, hija, ¿eres tú? ¿Sí? ¿Por qué estás jugando conmigo? No, papá. ¿Sí? Yo quiero la cita. ¿Sí? Porque como padre no me atiendes. A ver si como pastor sí me das el tiempo para poder hablarte de los problemas que yo tengo y que necesito que alguien me aconseje. ¿Sí? Qué tremendo es esto, hermano. Es muy fuerte. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos arreglar la vida de otros y no arreglamos la nuestra, hermano, de nuestros hijos. ¿Sí? Es bien tremendo, ¿no? Nos confronta de que queramos llevar palabra a alguien. ¿Y cómo están nuestros hijos, hermano? ¿Los aconsejamos? Sí. Y déjenme decirle que dice uno, pues a lo mejor yo no tengo hijos chiquitos. No, tienes hijos grandes, tienes hijos casados que todavía necesitan que usted les dé el consejo, hermano. ¿Sí? No importa, hermano, que ya tengan bigotes o que ya tengan barba. Es bonito cuando usted va y todavía les da su beso, hermano. Sus hijas, ¿no? Las abraza y platica con ellas. Está en la situación. Mire, hermano, eso es lo que el Señor quiere. Y el enemigo no va a querer que usted haga esto con su familia, hermano. ¿Sí? Que no le sabe. Por eso el enemigo es bien astuto. ¿Sí? Es bien astuto, hermano, y por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Sí? Cómo se maneja el enemigo. Él tiene mucha capacidad. Por eso quiere atacar la palabra, que la palabra no rinde el fruto que quiera, ¿sí?, sus vidas, hermano. ¿Por qué? Porque sabe que va a ser derrotado. Cuando una familia ora, cuando una familia lee la palabra juntos, mi hermano, el enemigo no tiene por dónde meterse. Va a chocar, ¿sí? Y mayormente cuando usted la está practicando y la pone por obra. Eso es lo más importante, ¿sí?, que usted haga. Entonces veamos, volviendo otra vez, por favor, hermano, a Mateo, ¿sí? Por favor, al libro de Mateo. Usted va a encontrar ahí algo muy, muy interesante, hermano. ¿Cuál fue el éxito? Dice en el verso 23. El éxito de que este hombre, ¿verdad?, este de campo, haya rendido fruto a 100. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, ¿no?, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Mire, los otros evangelios, Marcos y Lucas, hablan lo mismo, pero tienen diferentes palabras y las uní.
Y Mateo dice, el que oye y entiende la palabra. Y Marcos dice, el que la oye y la recibe. ¿Sí? Y Lucas dice, los que tienen corazón bueno y recto y retienen la palabra oída. Dice todas las características de lo que dicen ahí los evangelios de la misma parábola. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, siempre la intención de oír y entender, de recibir la palabra con un corazón bueno y recto, y la vivimos la palabra, entonces va a tener fruto, hermano. ¿Sí? Entonces va a tener usted fruto siempre en su vida. Entonces hay que tener esas características, ¿no? Oír, recibir, entender y retenerla, hermano. Porque eso es la palabra del Señor. ¿Para qué se nos dio? Para que usted la crea y sea salvo. Para que usted la estudie y sea sabio. Y para que usted la viva para que sea santo. Esa es la función de la palabra. Y el enemigo no quiere que usted tenga esto. Eso no quiere el diablo. Por eso está usando sus artimañas. Por eso ataca la palabra. Por eso quiere, hermano, que usted no reine esa vida, esa palabra en su vida. Sí. Y hermano, tengamos mucho cuidado. Siempre hay que darle mucha atención a la palabra. ¿Sí? Dice en Juan, en capítulo 8, ¿sí?, el texto que tenemos nosotros como base para la enseñanza que se está dando por Radio Malac, ¿sí? Hay una parte que dice en Juan 8, 31 y 32, ese es por regular, el texto base que estamos usando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, hermano. Amén. Ese es el texto, ¿sí? Pero dijo, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Miren, los judíos ya habían creído, ¿sí? Pero cuando Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Y entonces van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres, hermano. ¿Sí? Por eso les comento que no solamente es conocer la palabra, sino también permanecer en la palabra, como estamos leyendo ahorita los textos, ¿verdad? El que la retiene. ¿Por qué? Porque mire, usted tiene fe en Cristo y usted es un hijo de Dios al creer. Porque dice que al que lo recibe le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando usted cree en Cristo Jesús, lo hace usted un hijo de Dios. Pero cuando usted permanece en la palabra, lo hace un discípulo de Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces vea qué bonito es que si usted quiere ser un discípulo, va a permanecer en la palabra. Y si usted permanece en la palabra, la va a conocer y lo va a hacer libre, hermano. ¿Sí? Libre de religiones, libre de malas enseñanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted va a permanecer en la palabra. Entonces un discípulo de Cristo siempre se va a nutrir con regularidad de la palabra de Dios. Un discípulo es muy diferente de un adherido, ¿sí? De apenas un hermano que apenas empieza. Un discípulo ya tiene más tiempo y ya sabe, tiene más experto en la palabra. ¿Sí? Por eso es tan importante que la leamos. Que la viva, hermano. Eso es lo que le da más miedo al diablo. Que usted la ponga por obra en su vida. Lo que yo veo es algo, hermano. Mire, hoy en día, nunca antes en la actualidad, hermano, en la historia de toda la humanidad, la Biblia está disponible en el mundo actual. Antes era muy raro que alguien sacara una Biblia y que era muy perseguida la palabra. Antes la misma religión no dejaba que se leyera la palabra. ¿Sí? Eran muy pocos los que tenían, o solamente algunas personas que ellos creían que eran los capacitados la leían. Y estaba escondida la palabra del Señor. Pero hoy en día, hermanos, si usted ve, usted cuando sale a pasear, usted va a encontrar un Nuevo Testamento, una Biblia, en un hotel. ¿O no es así? Usted va al consultorio, hermano, y el médico tiene una Biblia ahí. ¿Sí? Porque a veces le tiene que dar un consejo cuando una persona ya va desahuciada. ¿Sí? Dice que solamente Dios puede, ¿verdad? Y a veces le regalan hasta Biblias en los mismos consultorios. Usted va a una biblioteca y va a encontrar Biblias, hermano.
Usted va a visitar un hogar y, mire, y ya casi todas las personas ya tienen una Biblia en su casa. Aunque no la lean, pero ahí la tienen. Sí. Usted va a un buffet, hermano, de abogados, y los abogados también tienen una Biblia porque también sus leyes están basadas en la palabra. ¿Sí? Y no solo esto, tristeza, ¿sí? Que todos, la mayoría, ¿sí? Ya de 15 años para arriba, todos traen un celular. No es así. Y todos ahí pueden tener la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aún teniendo toda esta oportunidad y todo esto, la Biblia disponible, hermano, hoy es tiempo de alfabetismo bíblico y aún dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no la leen, hermano? ¿Sí? ¿Por qué no se lee? ¿Sí? Incluso, digo, mucho pueblo de Dios hay analfabetismo. Yo quiero dar con esto que se tiene que leer, se tiene que estudiar y se tiene que vivir. Cuando usted conozca la palabra de Dios, entonces va a conocer la voluntad de Él, que es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando usted conozca la voluntad de Dios, entonces va a poder orar eficazmente. ¿Sí? Porque va a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Voy a hacer unas preguntas, hermano. ¿Cuántos creen a la palabra del Señor? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Si yo les digo, ¿cuántos la creen? Pues yo creo que todos me dirían, levantarían la mano, pues todos la creemos, ¿no? Porque es palabra de Dios. ¿Sí? Yo les quiero preguntar, ¿y cuántos la hemos leído desde el principio hasta el fin? ¿Cuántos la hemos leído? Muy difícil, ¿no? No regaño, hermano, no regaño, no. Pero es que yo quiero despertar conciencia. ¿Por qué es tan importante, hermano? Sí. La lectura de la Biblia, porque el enemigo la va a atacar. ¿Sí? Porque si usted, hermano, se pega a la palabra, no va a tener el enemigo por dónde meterse. Por eso quiero hacer conciencia en ustedes. ¿Sí? No sé si decir esto, pero no sé, hermano. Se los tenga que decir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se lo digo? Sí. ¿Y así? Bueno, les voy a decir algo. ¿Qué pasaría, hermano, con los creyentes? Que así como se comprometen, ¿sí? A veces a ver las noticias en la televisión se comprometieran con ese mismo tiempo a leer la Biblia, ¿cómo estaríamos oyendo? Y nada más digo las noticias, ¿eh? No estoy diciendo otra cosa. No dice las Sí. novelas. No. No digo las novelas, no las quiero decir, hermano. ¿Sí? No quiero decir otra cosa, hermano. Pero si hubiera ese compromiso para leer la Biblia, mira, hermano, estuviéramos bien firmes en todo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas creyentes y no creyentes no leen la Biblia? ¿Saben por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Y ahí también entramos nuevamente nosotros como pastores. ¿Sí? Porque a veces es más fácil decirle a la gente, mira, aquí está el alimento, ya te lo traje de esta manera, pero no les enseñamos, ¿sabes qué, hermano? Mira, aquí te voy a dar, ¿sí?, la herramienta para que tú mismo, ¿sí?, puedas, ¿verdad?, alimentarte. A veces es más fácil darle el pez, ¿sí?, y no darle la herramienta para que el pez que pueda comer lo que él quiera. Nosotros a veces somos los culpables, hermano. ¿Sí? Y a veces, miren, no se sienten motivados. ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Sí? A veces nosotros mismos como pastores estamos fallando en eso. Porque a veces nada más es más fácil darles. No, hermanos, miren, esto vamos a hacerlo así. Hay que estudiar la Biblia de esta manera. ¿Sí? Para que ellos mismos se interesen, hermano. ¿Sí? Tenemos que enseñarlos a esto. Para que ellos también descubran las verdades que están ahí. Cuando una persona empieza a descubrir las verdades, mi hermano, va a ser otra cosa muy, muy interesante, hermano. Para ellos va a haber un motivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer también, hermano? ¿Sí? Hay que aplicárselo a su vida. Eso va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque va a dejar muchas cosas, hermano. Si la Biblia usted la quiere aplicar a su vida, a veces la gente está tan cómoda así, que dice, no, mejor así me la llevo tranquilo.
aquel lado. ¿Sí? Y le va a costar mucho trabajo. Bueno, la Biblia hay muchos métodos para poder leerla. ¿Sí? Y le voy a dar nada más algunas cosas, hermano, que Dios me permita. Ahora que nos reunamos, si Dios quiere, ¿sí? Vamos a empezar a enseñarles cómo van a ser los métodos del estudio de la Biblia, para que ustedes mismos se interesen, hermano. Lo primero que tenemos que hacer es orar primero, pidiéndole a Dios que Él nos revele el pasaje, ¿sí? Y qué es lo que Dios quiere hacer en ustedes. Eso es lo primero que tenemos que decirle: Señor, ayúdame, ¿sí? Yo quiero aprender esto. Dime, Señor, ¿sí? ¿Qué quieres que haga yo a través de la lectura? Si usted puede leer, mira, hermano, nada más un capítulo, ese que estamos leyendo, el de Mateo, ¿sí? Ahí puede usted meterse al texto, hermano. ¿Y sabe qué tiene que hacer primero? Visualícela, ¿sí? La escena. A ver, ¿cómo estuvo esto? Sí. ¿Sí? Póngase en la situación de los oyentes ahí. Que si usted estuviera en esta parte, ¿qué haría? ¿Sí? Cuando llegó Jesús, estuvo usted ahí y empezó el Señor a hablar. Dice que Él venía ¿de dónde? De su casa, y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Hágate cuenta que usted es esa gente que se le acercó al Señor, ¿sí? Y empezó a hablar. Y aquí el sembrador. Entonces, imagínese que usted es parte de esa escena. Así cuando usted lea, hermano, imagíneselo, que usted está en esa situación, ¿sí? ¿Qué sentiría cuando vio al Señor Jesús? ¿Usted qué sentiría ahí? Y se pone a pensar, mire, nada más se van a andar la imaginación. ¿Yo qué sentiría al ver a Jesús ahí que está enseñando esta parte? ¿Sí? ¿Qué le diría? ¿O qué haría yo? ¿Sí? Al ver esas palabras de amor, esas palabras de exhortación que el Señor daba, ¿qué haría en ese momento, hermano? ¿Sí? Mira, hermano, tenemos muchas cosas que meternos ahí en la palabra. Haga de cuenta que usted está ahí. ¿Sí? Y cuando usted lea una parte de la Biblia, mire lo que leímos, usted debe de decir: Señor, ¿cuál es mi actitud que debo de cambiar en esto? ¿Qué es? ¿Qué mandamiento es el que debo de obedecer aquí, Señor? ¿Sí? Usted debe también preguntarle, ¿sí? Señor, aquí hay un ejemplo que yo deba seguir. ¿Sí? ¿Hay alguna petición que yo tenga que hacer de esta enseñanza que acabo de leer, Señor? ¿Hay algún error que yo deba de evitar? ¿Hay alguna verdad que yo deba de creer? ¿Hay algún motivo que yo debo de elevar a ti, Señor, que necesito? Entonces veamos, hermano, cómo haciéndole preguntas a la palabra usted va a encontrar mucha riqueza. ¿Sí? Todas esas preguntas se las puede hacer al Señor, al texto. ¿Sí? Señor, ¿sí? ¿Qué debo yo de evitar? ¿Qué pasaje me gustó más de esta parábola? ¿Sí? ¿Qué es esto, Señor? Una enseñanza, una parábola, un mensaje, una conversación, una amonestación. ¿Qué es lo que tú me estás enseñando? Bien, hermanos, son puntos que ahorita nada más les quiero marcar un poquito, ¿sí? Para que usted se interese cuando usted lea la Biblia, hermano. No nada más es, ya la recibí, ya guardo mi Biblia, y hasta el domingo o hasta la otra semana. No, usted tiene, ¿sí?, que ver en esto, hermano. Porque la palabra nos va a enseñar si yo debo de confesar algún pecado, qué error debo de evitar, ¿sí? ¿Qué deber debo de cumplir? ¿Sí? ¿Qué promesa debo de reclamar? ¿Y cómo te debo yo de orar? Mire, hay tantas cosas que le podemos decir al Señor. ¿Sí? Y le podemos decir: Señor, ¿cuándo fue? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién o por qué? Hay muchas cosas. Y estos son nada más puntos. Si usted los quiere anotar, sí, cuando usted lea la palabra, dígale todo esto. Y va a ser una bendición para su vida. ¿Sí? Será una bendición. Dios me permita, ¿sí?, tiempo de estar nuevamente reunidos. Y entonces, hermano, vamos a ver los métodos para que usted aprenda y usted se interese y usted crezca y el enemigo ya no tenga por dónde meterse, ¿sí? Y entonces usted lo va a resistir con la palabra, hermano. Y usted se va a dar unos
¿cómo le diré? Unas comidas muy ricas, hermano. Que va a decir, ay Señor, ahora sí comí bien rico porque tú me lo enseñaste a mí. Eso es lo que quiero, hermano. Es lo que quiero dejarles muy, muy dentro de ustedes. ¿Sí? Que amen la palabra, que el enemigo, ¿sí?, no la ataque y que usted la ponga por obra. Amén. Amén. Esperemos que pues haya servido de motivación, hermano, para sus vidas. Amén. Porque la palabra de Dios es tan rica, hermano, que podemos encontrar tantas cosas. ¿Usted quiere ser libre? A través de la palabra. ¿Sí? ¿Quieres un verdadero discípulo? Si usted se compromete más con la palabra, entonces va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre, hermano. Amén. 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 Vamos a darle gracias a Dios, hermanos.